Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. La mejor forma de mejorar tu comprensión y ampliar tu vocabulario es escuchando. Por eso, hoy te propongo 40 minutos de inmersión en español. Comencemos. ¿Usas mucho tu teléfono durante el día? La verdad es que uso mucho mi teléfono durante el día. Lo utilizo para responder mensajes, revisar mi correo electrónico, hacer llamadas y tomar notas. También escucho música o podcasts mientras me desplazo de un lugar a otro. Mi celular ha reemplazado a varios dispositivos, como la calculadora, el televisor, la tableta o la radio. Actualmente es el dispositivo que más uso a diario. Sí, normalmente lo uso para mantenerme actualizado sobre lo que pasa en el mundo. Y, como todos, también lo uso para comunicarme con amigos y familiares. Asimismo, uso el celular para aprender idiomas, ver tutoriales y reels de humor. Lo malo es que me he dado cuenta de que los reels generan adicción, así que he comenzado a usar el teléfono solo para asuntos importantes. La verdad, no mucho. Mientras trabajo, lo mantengo apagado para concentrarme mejor. Cuando estoy con mi familia, hago lo mismo. Solo reviso el teléfono 3 veces al día para responder mensajes o devolver llamadas importantes. Claro que no siempre fue así. Fue algo que aprendí con los años. Quizás parezca anticuada, pero no me incomoda. Actualmente, no permito que el celular afecte mi salud mental ni interfiera en los momentos importantes de mi vida. ¿Usas mucho las redes sociales? No uso mucho las redes sociales. Hace algunos años tenía cuentas en varias plataformas, pero decidí cerrarlas porque sentía que me quitaban demasiado tiempo. Actualmente, solo uso YouTube para aprender cosas nuevas y WhatsApp para comunicarme con familiares, amigos y colegas. Prefiero invertir mi tiempo libre en otras actividades, como leer, hacer ejercicio o pasar tiempo con mis seres queridos. Sí, uso las redes sociales todos los días. Me gusta seguir páginas de periódicos conocidos. Además, sigo páginas de viajes y deportes. También es una forma fácil de mantenerme en contacto con amigos y familiares que viven lejos. Sin embargo, intento no pasar demasiadas horas navegando sin un objetivo claro. Creo que es importante usarlas con moderación porque pueden causar dependencia. No uso nunca las redes sociales. Algunas personas me dicen que soy anticuado, pero la verdad es que no me molesta lo que piensen los demás. Prefiero mantener mi vida en privado y no exponerme. Cuando quiero mostrar fotos o videos a mi familia, lo hago de manera más directa. Para comunicarme con mi familia y mis amigos, normalmente hago llamadas o envío mensajes. Me parece suficiente y, sinceramente, vivo más feliz así. Cuando quieres aprender algo, ¿prefieres ver videos o leer? Prefiero ver videos porque me resulta más fácil entender las explicaciones, especialmente cuando muestran imágenes o diagramas y explican todo paso a paso. Me encanta escuchar la voz de la persona que explica, porque eso me hace sentir acompañada. Es como si tuviera un profesor particular enseñándome. Yo prefiero leer. Para mí, la lectura ofrece información más estructurada y completa que muchos videos. Cuando leo un artículo,
un libro o un documento, puedo seguir las ideas con más orden y profundizar mejor en el tema. Además, puedo subrayar partes importantes, tomar notas y volver fácilmente a la información que necesito. Por eso, cuando quiero aprender algo con seriedad, casi siempre prefiero leer. Depende del tema. Si es algo práctico, como preparar una receta o reparar algo en casa, prefiero ver videos. Pero si quiero profundizar en un tema o aprender algo más complejo, prefiero leer. También depende mucho de si el tema es visual o abstracto. Creo que ambas modalidades tienen sus ventajas. Es cuestión de adaptarlas a cada situación. ¿Cuál es tu dispositivo tecnológico favorito? Mi dispositivo tecnológico favorito son mis auriculares inalámbricos. Los uso todos los días para escuchar música, podcasts y audiolibros. Lo que más me gusta es que tienen cancelación de ruido, así que puedo concentrarme mejor en mis reuniones o clases. Además, son muy cómodos y la calidad del sonido es excelente. Para mí, son indispensables y los uso a diario. Mi dispositivo tecnológico favorito es mi reloj inteligente. Como soy deportista, me ayuda mucho en mi rutina diaria. Mi reloj me permite revisar la hora, contestar llamadas, enviar mensajes, medir mis pasos y controlar mi actividad física sin sacar el teléfono del bolsillo. Además, me recuerda cuándo debo moverme, tomar agua o descansar un poco. Y por la noche, mide la calidad de mi sueño, algo que es esencial para mí. Para mí, mi celular es el dispositivo más importante, ya que puedo llevarlo conmigo a todos lados. Además, tiene muchas de las funciones de una computadora. Puedo tomar fotos, escuchar música, revisar mapas, ver el pronóstico del tiempo, organizar mi agenda y comunicarme con otras personas. Y lo más importante, en casos de emergencia, puedo pedir ayuda rápidamente. ¿Prefieres pasar tu tiempo libre solo o con otras personas? Prefiero compartir mi tiempo libre con otras personas. Me encanta reunirme con amigos o familiares para conversar, salir a comer o hacer alguna actividad en grupo. Creo que esos momentos ayudan a fortalecer las relaciones y a crear buenos recuerdos. Aunque también disfruto pasar tiempo sola, prefiero estar acompañada, especialmente en un mundo donde todo es virtual. Aprecio mucho la presencia humana. Soy una persona bastante introvertida y prefiero pasar gran parte de mi tiempo libre solo. Después de una semana ocupada, necesito momentos de tranquilidad para descansar y recuperar energía. Eso no significa que sea antisocial o que nunca pase tiempo con otras personas. De hecho, valoro mucho a las personas que me invitan a pasar tiempo juntos. Para mí, estar solo no es algo negativo. Al contrario, me ayuda a ordenar mis ideas y a sentirme en paz conmigo mismo. Me gustan ambas opciones. Algunos fines de semana disfruto salir con amigos, visitar a mi familia o participar en actividades sociales. Sin embargo, también hay días en los que prefiero quedarme en casa viendo una película o leyendo un libro. Todo depende de cómo me sienta y de mi nivel de energía.
Pienso que lo más importante es encontrar un equilibrio que nos haga felices. ¿Qué haces en tu tiempo libre normalmente? Me encanta pasar tiempo al aire libre, ya que trabajo desde casa. Adoro correr en la playa, caminar por el parque y sentir el aire fresco. Siento que pasar tiempo fuera de casa me ayuda mucho a reducir el estrés, mejorar la calidad de mi sueño y mejorar mi estado de ánimo. También aprovecho esos momentos para reflexionar y desconectarme de las preocupaciones diarias. Es una forma sencilla de cuidar mi salud física y mental. En mi tiempo libre, disfruto mucho aprender cosas nuevas. Me gusta leer sobre historia, ciencia y tecnología, o temas relacionados con mi profesión. También veo documentales y escucho podcasts educativos. Para mí, es fundamental estar actualizado y ocupar bien mi tiempo. Creo que aprender constantemente me ayuda a mantener la mente activa y a sentirme motivado. En mi tiempo libre, me gusta dedicar tiempo a mi familia. Muchas veces organizamos comidas juntos o visitamos a otros familiares durante los fines de semana. También disfruto conversar con mis hijos sobre sus planes y sueños. Para mí, esos momentos son muy importantes porque nos mantienen unidos en momentos difíciles. De vez en cuando, salgo con amigos para tomar un café, conversar un rato y cambiar un poco de ambiente. ¿Prefieres hablar con tus amigos por mensajes o en persona? Depende de la situación. Si necesito comunicar algo rápido, prefiero enviar un mensaje, pero cuando quiero hablar de temas importantes, prefiero una conversación en persona. Creo que ambas formas de comunicación tienen sus ventajas. Los mensajes son prácticos y permiten mantenerse en contacto durante el día, pero las conversaciones cara a cara se sienten más personales y significativas. Por mi parte, uso mucho los mensajes y llamadas porque mis amigos viven en diferentes ciudades. Es la única forma que tenemos para mantenernos en contacto. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de reunirnos, disfruto mucho más esas conversaciones. Los mensajes son útiles, pero los encuentros personales son especiales y nos permiten crear recuerdos inolvidables. Prefiero hablar con mis amigos en persona. De ese modo, las conversaciones son más fluidas y podemos entender mejor las emociones de los otros. Además, es más fácil compartir experiencias y pasar un buen momento juntos. Los mensajes son prácticos, pero no reemplazan una conversación cara a cara. Para mí, el contacto humano sigue siendo esencial. Antes de continuar, si este video te está ayudando, puedes apoyarme con un me gusta. No cuesta nada y ayuda mucho al canal. Y suscríbete para continuar aprendiendo español con nosotros. Continuamos. ¿Qué tipo de contenido ves en Internet? Uso el Internet principalmente para informarme. Suelo leer noticias, ver entrevistas o escuchar análisis sobre temas actuales. A veces lo uso para ver documentales o películas basadas en hechos reales. Prefiero consumir contenido que me haga pensar o aprender algo nuevo. Siempre evito desperdiciar tiempo en cosas sin sentido o que no aportan valor a mi vida. En mi caso, consumo un poco de todo. A veces veo recetas, otras veces videos sobre decoración para el hogar,
También sigo algunos canales de viajes, maquillaje y entrenamiento. Cuando estoy cansada, veo videos de comedia o de meditación para relajarme. Además, actualmente lo uso para aprender el idioma de mis suegros. El Internet tiene contenido para diferentes necesidades. Suelo ver contenido educativo. Me gusta ver videos sobre negocios, inversiones y productividad. También sigo algunos canales donde explican temas de economía, ciencia y tecnología. Sé que hay mucha información falsa en Internet, así que soy muy cuidadoso con las fuentes. El Internet es una herramienta increíblemente útil y me gusta aprovecharlo. En tu opinión, ¿cuáles son los riesgos de la tecnología? Desde mi punto de vista, un riesgo frecuente es la exposición y la pérdida de privacidad. Mucha gente comparte fotos, ubicaciones, opiniones y datos personales sin pensar demasiado en las consecuencias. A veces, esa información puede ser usada por criminales para cometer delitos. Por eso, creo que debemos tener más cuidado con lo que publicamos. No hay necesidad de exponer cada movimiento que hacemos. La tecnología puede ser muy útil, pero también exige responsabilidad. Creo que uno de los principales riesgos de la tecnología es que las personas puedan volverse demasiado dependientes o adictas a ciertos dispositivos, a los juegos en línea o a las redes sociales. Eso hace que muchas personas pasen largas horas frente a una pantalla y tengan dificultad para desconectarse. Las consecuencias pueden ser diversas, como problemas para dormir, dificultad para concentrarse o retener información. Por eso, creo que es importante utilizar la tecnología de manera equilibrada y responsable. Cuando pienso en tecnología, lo primero que viene a mi mente es el Internet, y creo que uno de los mayores riesgos es la cantidad de información que consumimos por minuto, lo que hace que el cerebro tenga dificultad para procesarla. Según el psiquiatra brasileño Augusto Cury, actualmente un niño de 7 años tiene más información que la que tenía Abraham Lincoln cuando era presidente. Las consecuencias van desde déficits de memoria y atención hasta problemas de ansiedad y depresión. ¿Crees que los niños deben usar celulares? Mi respuesta siempre será no. Los niños pueden acostumbrarse demasiado rápido a las pantallas y perder interés por otras actividades como jugar, leer o hablar con otros niños. También pueden tener problemas para dormir o concentrarse si pasan muchas horas usando el celular. Hoy en día, muchos padres les dan el celular como una solución rápida de entretenimiento, pero con el tiempo, el problema solo crece y los padres pueden llegar a perder el control. Sí, creo que los niños pueden usar celulares, pero con ciertos límites y bajo la supervisión de sus padres. La tecnología forma parte de la vida moderna y puede ser útil para aprender cosas nuevas de manera divertida. Sin embargo, considero que no deberían pasar demasiadas horas frente a una pantalla. Si se usan con moderación y supervisión, los teléfonos pueden ser útiles. Definitivamente no. Pienso que los niños no deberían tener un celular a una edad muy temprana. La infancia debería ser una etapa para jugar, leer, pintar, dibujar y pasar tiempo con otros niños. El uso de celulares puede exponerlos a contenido inapropiado para su edad y crear dependencia.
He visto casos de niños menores de 1 año que no pueden vivir sin un celular. Cuando los padres les quitan el teléfono, lloran o hacen berrinches. Eso me parece totalmente inaceptable. Por eso, los padres deben establecer límites claros desde el principio. ¿Puedes pasar un día sin usar tu teléfono? Buena pregunta. La verdad es que sería difícil para mí, ya que no uso el celular solo para entretenerme, sino también para trabajar, hablar con clientes y pagar cuentas. Además, ahí tengo recordatorios importantes, mi agenda y mi correo corporativo. Por eso, necesito revisar el celular constantemente. Sin mi celular, me sentiría perdida y podría perder oportunidades importantes. Sí, puedo pasar un día sin usar mi teléfono. Y ya lo he hecho varias veces. Normalmente hago eso cuando salgo al campo, hago una excursión o quiero desconectarme un poco de la tecnología. Al principio, siento la necesidad de revisar mensajes, pero después me acostumbro rápidamente. Es una forma de evitar la dependencia. Totalmente. Creo que podría pasar un día, incluso una semana, sin usar mi teléfono, aunque probablemente me sentiría un poco extraña al principio. Hoy en día lo utilizo para muchas cosas, como comunicarme, revisar información y organizar mis actividades. Sin embargo, si estuviera de vacaciones o pasando tiempo con mi familia, no tendría ningún problema en dejarlo a un lado. De hecho, creo que sería una buena oportunidad para descansar de las notificaciones y las redes sociales. ¿Qué piensas de los influenciadores? Creo que los influenciadores pueden tener un impacto positivo cuando comparten contenido útil y de calidad. Por ejemplo, algunos enseñan idiomas, comparten consejos de salud o muestran historias de éxito. Eso hace que mucha gente encuentre inspiración, motivación o conocimiento importante a través de su contenido. Sin embargo, hay personas que comparten información sensacionalista o falsa para llamar la atención. Por eso, debemos tener cuidado y no creer en todo lo que vemos o escuchamos. La verdad es que tengo una opinión bastante neutral sobre los influenciadores. Hay algunos que crean contenido útil y realmente aportan valor a sus seguidores. Sin embargo, también existen personas que solo buscan clics o promocionar productos de mala calidad. Para ser honesto, no soy fan de ningún influenciador porque no me gusta que influyan en mi vida. Me imagino que depende del tipo de influenciador, pero para mí, la mayoría muestra estilos de vida y experiencias poco realistas. Por ejemplo, estar feliz todo el día, hacer viajes de lujo cada semana, mostrar cuerpos perfectos, entre otros. Y los seguidores comienzan a sentir la necesidad de tener ese estilo de vida, pero como no es posible, muchos empiezan a sufrir ansiedad y depresión porque sienten que su vida no es buena o interesante. Por eso, es importante recordar que las redes sociales muestran solo una parte de la realidad. ¿Usas la inteligencia artificial en tu día a día? Sí, uso inteligencia artificial a diario. La utilizo para generar ideas, corregir textos y encontrar soluciones prácticas para los retos de mi rutina de trabajo. Lo que más me gusta es que puedo obtener respuestas personalizadas e inmediatas sin tener que navegar por diferentes páginas web. Puedo decir que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta indispensable para mi vida diaria.
La uso con frecuencia, especialmente cuando necesito ayuda con alguna tarea compleja o respuestas sobre algo totalmente desconocido para mí. Por ejemplo, ayer la usé para comparar los ingredientes extraños de un producto que quería comprar. La IA me dio la respuesta en segundos y pude tomar una decisión. Reconozco que me estoy acostumbrando a usarla cada día más. Sí, la uso casi todos los días, especialmente para que me explique temas difíciles de una manera más sencilla. Además, últimamente me ha ayudado mucho a practicar mi español. La IA me ayuda a corregir mis errores, me explica algunas reglas complejas y me da ejemplos. No es igual que un profesor profesional en vivo, pero me parece una herramienta complementaria y muy práctica cuando hacemos buenas preguntas. ¿Cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial? Creo que uno de los principales riesgos de la inteligencia artificial es que algunas personas confían mucho en sus respuestas. Aunque es muy útil, también puede cometer errores. Además, puede dar información incompleta o falsa. Eso se llama alucinación. Otro riesgo importante es la manipulación electoral. Sucede cuando algunos grupos usan la IA para generar imágenes, audios o videos totalmente falsos, con el objetivo de confundir o dividir a los votantes. Por eso, es muy importante verificar las fuentes antes de creer o compartir información. Para mí, uno de los riesgos es que algunas personas utilicen inteligencia artificial para difundir información falsa y copiar trabajos. Hoy en día, es posible crear textos, imágenes e incluso videos que parecen reales, pero que son totalmente falsos. Eso puede generar confusión, especialmente en los niños y ancianos. Como desconocen mucho el tema, pueden creer que esa información es real. Por eso, creo que es importante utilizar la inteligencia artificial de manera ética y responsable. Creo que el mayor riesgo es depender demasiado de la inteligencia artificial para resolver problemas cotidianos. Si las personas dejamos de analizar información simple, podríamos perder nuestras habilidades básicas. Por ejemplo, hace unos años, mis hijos calculaban porcentajes, hacían sumas y restas sencillas de memoria. Actualmente, ellos prefieren hacerlo con inteligencia artificial. Eso me preocupa mucho. Otro riesgo es la clonación de voces. Ahora, los delincuentes usan la IA para clonar la voz de un familiar y exigir dinero por teléfono, simulando emergencias. En fin, hay varios riesgos que debemos conocer para protegernos. ¿Has conocido pareja a través de las redes sociales? Sí, conocí a una chica a través de las redes sociales hace algunos años. Al principio, solo intercambiábamos mensajes y hablábamos sobre nuestros pasatiempos. Después de algunos meses, decidimos conocernos en persona y descubrimos que teníamos muchas cosas en común. La relación duró pocos años, pero fue una experiencia muy positiva para ambos. No me arrepiento de nada. No, nunca he conocido una pareja por redes sociales. Siempre he conocido a mis parejas a través de amigos, el trabajo o actividades presenciales. Sin embargo, conozco varias personas que encontraron el amor por Internet
y les ha ido muy bien. Hoy en día es una forma bastante común de conocer gente nueva. Por supuesto, es bueno tener cuidado, porque existen las estafas del amor. Eso ocurre cuando un estafador finge estar enamorado y luego se aprovecha de la persona. Sí, de hecho, conocí a mi esposo a través de las redes sociales. Hace algunos años me mudé a otro país y no conocía a nadie, así que empecé a usar las redes para conocer amigos. Un día iniciamos una conversación casual y desde el principio sentimos mucha química. Después de varias conversaciones, comenzamos a salir y luego iniciamos una relación. Actualmente estamos felizmente casados. ¿Crees que hacer scroll en redes sociales es adictivo? Sí, absolutamente, especialmente en los jóvenes. A veces, entras a una red social por unos minutos y, sin darte cuenta, pasas una hora. Como siempre aparece contenido infinito, es fácil deslizar la pantalla sin parar. Por eso, tengo reglas claras. No hacer scroll más de 10 minutos o entrar solo para buscar lo que quiero. Hacer scroll puede volverse un hábito difícil de controlar si no ponemos límites. Depende de la persona, pero sí, creo que puede causar dependencia. He visto personas que hacen scroll cuando están trabajando, conversando con otras personas e incluso cuando están comiendo. Eso es muy peligroso porque puede llegar a convertirse en una actividad automática o, como los psicólogos lo llaman, hacer las cosas en modo piloto automático. En fin, el scrolling no es malo por sí mismo, pero el exceso sí es un problema serio. Sí, creo que hacer scroll es muy adictivo. Lo digo porque me pasó a mí. Hace poco, me di cuenta de que hacía scroll en cada minuto libre que tenía. Además, noté que mis manos entraban a las redes sociales de manera automática. Después, empecé a sentir ansiedad y dificultad para pensar o concentrarme. Se lo comenté a mi psicólogo y me explicó que la causa era el exceso de información, que era como comenzar a leer un libro diferente cada minuto. El cerebro no termina de procesar una información y ya recibe otra. Fue una experiencia difícil. Ahora ya no hago scroll y me siento muy bien. ¿Escuchas audios en velocidad normal o acelerada? Yo siempre escucho los audios en velocidad normal. Me gusta prestar atención a todos los detalles y entender bien lo que dicen. He intentado escuchar en velocidad acelerada, pero me causa fatiga mental y no retengo bien la información. Además, los psicólogos advierten que acostumbrarse a contenidos muy rápidos puede hacer que las actividades normales parezcan aburridas. Y es bueno recordar que no todos aman la velocidad. Por eso, prefiero escuchar audios con calma y sin prisa. Normalmente, escucho los audios en velocidad acelerada, especialmente los podcasts largos de más de 1 hora. Al comienzo no me gustaba, pero ya me acostumbré. Ahora, escuchar audios en velocidad normal me parece muy lento o aburrido. Sin embargo, cuando el tema es complejo o está en otro idioma, prefiero reducir la velocidad para entender mejor los detalles y no perder información importante. La verdad es que utilizo ambas opciones. Si estoy aprendiendo algo nuevo o escuchando un idioma extranjero, prefiero la velocidad normal. Pero cuando estoy repasando un tema conocido, aumento la velocidad para ahorrar tiempo,
aunque claro, no tan rápido. También depende de quién esté hablando, porque algunas personas hablan más rápido que otras. En esos casos, no es necesario acelerar el audio. ¿Cómo te proteges de las noticias falsas? Yo siempre verifico la información antes de creerla o compartirla con otras personas. Cuando veo una noticia sorprendente, busco la misma información en otras páginas para comprobar si es verdad. Si no encuentro esa noticia en un periódico serio, entonces la considero falsa, así de simple. Por ejemplo, el otro día estaba navegando y leí que un actor famoso había fallecido. Luego, noté que otros periódicos no hablaban de eso, y efectivamente era falso. En mi caso, me gusta tener una actitud crítica cuando leo noticias en Internet. No todo lo que leemos es verdad, aunque lo parezca, especialmente ahora que la inteligencia artificial puede hacer cosas increíbles. Hay muchísimas noticias con fotos y videos falsos. Se dice que más del 50% del contenido en Internet es falso o engañoso. Para mí, el pensamiento crítico es una de las mejores herramientas para combatirlas. Por mi parte, una forma de evitar las famosas fake news es leer solo noticias de fuentes confiables. No importa lo curiosa o llamativa que sea una noticia, si no conozco la fuente, no hago clic. Así de simple. Asimismo, no comparto noticias que causen rabia, tristeza o miedo profundo por dos motivos. Primero, porque pueden ser falsas. Y segundo, porque no me gusta causar esas emociones a otras personas. ¿Qué invento tecnológico ha cambiado más tu vida? Yo diría que las videollamadas han cambiado mi vida, más que cualquier otra tecnología. Tengo familiares y amigos que viven en otros países, y gracias a ellas puedo verlos con frecuencia sin necesidad de viajar. Recuerdo que mis abuelos tenían que desplazarse durante días para poder ver a sus familiares. Ahora, con un solo clic, podemos conversar cara a cara. Eso me ayuda a sentirme más cerca de las personas que quiero. Para mí, los libros electrónicos han cambiado mi vida. Antes tenía muchísimos libros en un estante enorme que ocupaba mucho espacio. Ahora puedo tener cientos de libros en un solo dispositivo. Además, me resulta más cómodo leer en cualquier lugar, ya sea en el transporte, en una sala de espera o durante un viaje. Gracias a este invento, ahora leo más que antes y aprovecho mejor mis momentos libres. Para mí, el GPS es uno de los inventos más útiles. Antes tenía que imprimir mapas o pedir direcciones cuando visitaba un lugar nuevo. Ahora puedo llegar a casi cualquier destino usando el GPS. Además, como voy al trabajo en carro, me ayuda a evitar el tráfico y encontrar rutas más rápidas. No sé quién inventó el GPS, pero me ha cambiado la vida para bien. ¿Cómo imaginas la tecnología dentro de 20 años? Creo que muchas cosas serán más rápidas y fáciles de usar dentro de 20 años. Por ejemplo, las comunicaciones serán mejores y podremos hacer trámites en pocos minutos. También imagino más robots ayudando en hospitales, casas y empresas. Las personas podrán trabajar desde cualquier lugar con herramientas más avanzadas. Aún así, espero que sigamos valorando las conversaciones cara a cara.
Creo que dentro de 20 años, la tecnología será mucho más avanzada. Quizás haya carros autónomos en todas partes, quizás hagamos viajes a otros planetas de manera rutinaria y tal vez haya miles de dispositivos haciendo el trabajo humano y no tengamos que trabajar. Pero claro, no creo que todo sea color de rosa. Creo que la tecnología del futuro nos facilitará la vida, pero también nos traerá nuevos desafíos. Para ser honesta, tengo una visión un poco pesimista sobre la tecnología en los próximos años. No porque vaya a ser menos avanzada, sino porque creo que dependeremos de ella para absolutamente todo. En consecuencia, pienso que los problemas mentales existentes, como la ansiedad, el estrés, la depresión y las fobias, empeorarán. También creo que las relaciones humanas serán cada vez más frías y menos íntimas. Felicitaciones por quedarte hasta el final. Recuerda que puedes acceder a las transcripciones en PDF para practicar vocabulario, repetir, leer y anotar con más facilidad. Además, si tienes dificultad para pronunciar, memorizar vocabulario, hablar sin bloqueos o quieres practicar los verbos irregulares, el subjuntivo, el imperativo y más en conversación, ya puedes reservar una sesión individual conmigo por Zoom. La información está en la descripción. ¡Hasta pronto!